Buenos días. Antes de presentarles la revista que he escogido para el día de hoy, empezaré con una breve introducción. Sabemos que existen altas tasas de éxito en los tratamientos con implantes, pero este éxito a largo plazo va a depender de la estabilidad y de la integridad de los tejidos blandos y duros perimplantarios. Y esto sigue siendo un desafío clínico para todos nosotros, por lo que se han discutido varios protocolos en la literatura con la intención de mejorar la osteointegración y preservar los niveles marginales del hueso y de los tejidos blandos. Estos incluyen, como ya lo hemos visto en seminarios pasados, el tratamiento de superficie, cambio de plataforma y algunas pautas quirúrgicas. Todos estos avances han mejorado los procesos biológicos. Sin embargo, después de lograr la osteointegración, los procedimientos de restauración protésica convencional involucran numerosos pasos. Y nosotros sabemos que a mayor cantidad de pasos, las técnicas se vuelven más sensibles a fallas. Entonces, gracias a la evolución de la odontología, han aparecido nuevos materiales y nuevos protocolos más sencillos que nos están facilitando los tratamientos. Uno de ellos es el concepto One Time One About. La finalidad de esta presentación es analizar y discutir si este concepto es un mito o una realidad. Mi nombre es Daniela Dávila, soy residente del segundo año de la especialidad de rehabilitación oral. Mi asesor a cargo en esta oportunidad es el doctor Hans Olivera, y el índice que hemos preparado es este. Vamos a empezar con un poco de historia. Para el 86, Albrechtson consideraba que uno de los criterios para tener éxito en los tratamientos con implantes era esperar una pérdida ósea de 1.5 milímetros en el primer año. Pero este concepto ya ha quedado en el pasado, ya que él realizó su estudio en implantes Brånemark de conexión externa. Para el 96, Abramson se comenzó a cuestionar si la interrupción repetida de la barrera mucogingival al desconectar los pilares al menos 2 veces causaría una alteración de los tejidos blandos y duros. En su estudio experimental en perros, él comparó 2 grupos. El primero sería donde sí realizaría el retiro de los pilares, o sea, un flujo de trabajo convencional, y el segundo grupo donde no retiraría los pilares en ningún tiempo clínico. Los resultados de su estudio demostraron que no habían diferencias significativas en los 2 grupos. Para el año 97, un año después, Abramson vuelve a hacer su estudio, pero en esta oportunidad él realiza 5 cambios en los pilares, encontrando que a mayor número de desconexiones se observaría un posicionamiento apical del tejido conectivo y del hueso subyacente. Un concepto que también tenemos que tener claro es el ancho biológico. Este ancho biológico está compuesto por el epitelio del surco, el epitelio de unión y el tejido conjuntivo. Cuando el implante tiene contacto con la cavidad oral, se va a iniciar una reabsorción y una remodelación del hueso crestal. La función de este ancho biológico va a ser proteger a los tejidos perimplantarios de agentes externos, garantizando así un sellado ideal. Entonces, todos estos autores concluyen que el ancho biológico es un espacio crítico para la calidad y la estabilidad de los tejidos blandos y duros. El doctor Thomas Linkevicius ha realizado varias investigaciones centradas en factores que van a evaluar la estabilidad del hueso alrededor de los implantes. En el 2019, él publica un libro de pérdida que lo titula Pérdida ósea cero,
Él señala en este libro que la pérdida ósea es la suma de varios factores, pero esta complicación se puede prevenir al combinar la experiencia clínica y la evidencia científica. El doctor Thomas Linkevicius, en su libro, elabora una guía para prevenir la pérdida ósea y dar mayor estabilidad a los tejidos blandos. Y una de las recomendaciones que él nos da es el uso del concepto One Time One Abutment. Este concepto fue introducido por primera vez por el doctor Canullo en un ensayo clínico aleatorizado que él realiza en el 2010 al referirse a la conexión de un pilar sin la necesidad de realizar cambios repetidos. Sería interesante evaluar las diferencias entre el flujo convencional de trabajo y el concepto One Time One Abutment. Voy a proyectarles un video para que puedan observar los cambios alrededor del implante en todas las etapas clínicas. Estas etapas se han dividido en 5. Vamos a tener el mismo día de la colocación del implante, vamos a pasar por un periodo de cicatrización, el momento de la toma de impresión, nuevamente habrá otro proceso de cicatrización y finalmente pasaremos con la entrega de la prótesis definitiva. Entonces, voy a poner play. Vamos a esperar que cargue un ratito. Este video es de la casa de implantes Nobel Biocare, que trabaja con el concepto One Time One Abutment, pero ellos lo llaman On One. Para el lado izquierdo vamos a observar todo lo que es el flujo de trabajo convencional y para el lado derecho el concepto On One. Esta casa comercial de implantes cuenta con un transmucoso. Este transmucoso lo llaman base única. Esta base única tiene la posibilidad de conectarse con una tapa de cicatrización si es que no se llega al torque indicado para la carga del implante. Podemos conectarlo también con un pilar definitivo, con el pilar provisional y también con el transfer para la toma de impresión. Entonces, vamos a ver el día de la colocación del implante. Se está colocando el healing en el concepto tradicional y para el concepto On One se está colocando la base única y se va a colocar la tapa de cicatrización. Vamos a ver que va a ocurrir un periodo de cicatrización en ambos casos, ya que los implantes son materiales biocompatibles, ¿no? En la toma de impresión se retira el pilar de cicatrización y vamos a ver que ya va a haber un primer flujo bacteriano en el flujo de trabajo convencional. Se está colocando el transfer y se procede a tomar la impresión. Se coloca nuevamente el healing y para el concepto On One solo se está sacando lo que es la tapa de cicatrización, se coloca el transfer, se toma la impresión. Y volvemos a pasar a un periodo de cicatrización, teniendo en cuenta que en el concepto On One los tejidos blandos están estables y en el flujo tradicional nuevamente hay que esperar un proceso de cicatrización, teniendo en cuenta de que ya ha habido una primera injuria en el concepto tradicional. Entonces, lo que estamos viendo es que siempre va a haber un flujo bacteriano al momento de que nosotros desconectemos los pilares. Y en el concepto On One, ese flujo bacteriano va a estar disminuido porque la interfaz implante y la base única van a estar conectadas, no se va a retirar nunca y el flujo bacteriano va a ser menor, ¿no? Entonces,
sería interesante y necesario confirmar con, con bases teóricas, ¿no? Que estén bien sustentadas, si el concepto One Time, One Abutment tiene las ventajas de mantener la estabilidad del tejido periimplantario sobre el protocolo del pilar convencional. Para ello, vamos a pasar a la revista. Bueno, el artículo base nos habla sobre la influencia de los cambios repetidos del pilar en la estabilidad del tejido periimplantario. Este es un estudio que lo realiza el doctor Bresan en el 2017, publicado en la revista Quintessence. El objetivo de este artículo será comparar los cambios de los tejidos blandos y duros en dos grupos. El primer grupo va a ser el grupo con implantes inmediatos con pilares definitivos sin carga oclusal. Y el grupo 2 serán implantes cargados de la manera convencional con pilares provisionales cambiados 3 veces. La primera vez va a ser para la toma de impresión, la segunda para hacer la prueba del núcleo de circonia y finalmente para la entrega de las coronas, ¿no? Dentro de los criterios de inclusión serían pacientes de 18 años que no tengan enfermedades periodontales ni sistémicas, que sean capaces de firmar un consentimiento informado y que el torque de inserción del implante sea de 35 newtons. Los pacientes que no iban a ser incluidos en este artículo serían pacientes que tengan infecciones agudas, que tengan ausencia de antagonistas, la necesidad de un aumento óseo en el momento de la colocación del implante, y para ello los sitios post-extracción deberían de ser menores de los 3 milímetros para que estén dentro de los parámetros. Dentro de los materiales y métodos, vamos a ver que en total fueron 80 pacientes. Todos los pacientes fueron tratados en consultorios privados por 4 odontólogos expertos. Cada odontólogo tuvo a cargo 20 pacientes. Los implantes que ayudaron para este estudio fueron los Ankylos, que son implantes de titanio de conexión interna cónica. Van a ser pilares indexados y la longitud y el diámetro iban a estar relacionados o se iban a escoger de acuerdo al caso clínico. El procedimiento clínico, voy a narrarles cómo se llevó a cabo este ensayo clínico. Primero, si era necesario realizar las extracciones, estas deberían ser atraumáticas. Los alvéolos se deben limpiar cuidadosamente. La decisión si es que se iba o no utilizar una técnica con o sin colgajo, iba a ser una propia decisión del clínico en el momento operatorio. La colocación del implante iba a estar dada según las recomendaciones del fabricante, pero definitivamente se tenía que llegar a un torque de 35 newtons. Después de la colocación de implantes, se abrió un sobresellado donde estaría el código de asignación de grupo. Entonces, al grupo que se haría con el flujo tradicional, es decir, que se retirarían los pilares, se iban a colocar los pilares de cicatrización, ¿no? Y se iban a esperar 3 meses y estos no deberían tener carga. No deberían tener contacto oclusal, ¿no? Para los pacientes del grupo 1 pertenecientes al flujo de trabajo con la técnica One Time, One Abutment, las prótesis deberían ser fijas de acrílico, mientras que para el grupo 2 deberían ser prótesis removibles que no presionen los tejidos blandos. Entonces, a todos los pacientes se le tomó radiografías periapicales con la técnica del paralelismo
se mide la mucosa queratinizada y se pide una reevaluación a los 7 días. Para el grupo 2, que es el del flujo tradicional, se retiraron los pilares, se insertó el transfer y se toma la impresión a nivel del implante. Hay que recordar que el grupo 2, el del flujo tradicional, se retiraron 2 veces más los pilares para la prueba del núcleo de circonia y para la entrega final de la corona. Mientras que para el grupo 1, la impresión se llevó a cabo a nivel del pilar. Nuevamente se tomaron radiografías a todos los implantes del estudio y los pacientes se tenían que inscribir a un programa de higiene oral durante los 3 años que duraba este ensayo clínico. Dentro de los resultados, hemos visto que van a ocurrir cambios a nivel óseo y siempre vamos a encontrar una menor reabsorción ósea en el grupo que correspondía al flujo de trabajo con el protocolo One Time One Abutment. Pero estos solamente iban a ser significativos el día de la colocación del implante, al año y a los 3 años. Dentro de las conclusiones, los datos de 3 años posteriores a la carga mostraron que las desconexiones repetidas del pilar aumentan significativamente la pérdida ósea, pero esta diferencia no puede considerarse clínicamente relevante. Por lo tanto, los odontólogos pueden usar el procedimiento que encuentren más conveniente para el paciente, ¿no? Y también otro punto a evaluar, que fue concluyente, era que los implantes dentales cargados inmediatamente, sin oclusión, son una alternativa viable a la carga convencional. Entonces, ya para entrar a la parte de discusión, he revisado algunos ensayos clínicos aleatorizados y bueno, sabemos que siempre en la literatura hay 2 partes, ¿no? Van a haber autores que no encuentren diferencia significativa y otros que sí encuentren diferencias significativas. Y finalmente revisaremos algunas revisiones sistemáticas más actuales para poder sacar una conclusión. Entonces, dentro de los ensayos clínicos aleatorizados que no encontraron diferencias significativas, tenemos la del doctor De Guidi del 2011. Fueron 24 pacientes en zonas edéntulas, o sea, rebordes ya cicatrizados. Son 2 grupos, compara él 2 grupos, uno, el primer grupo que va a ser el concepto One Time One Abutment y otro grupo con el flujo tradicional, donde va a realizar 4 desconexiones de los pilares. La marca de implantes es la misma marca que la que han utilizado en el artículo base. Y dentro de los resultados vamos a ver que las mediciones de hueso verticales y horizontales van a ser siempre mayores en el grupo One Time One Abutment, a los 3, a los 2 y en el primer año, en comparación con el protocolo convencional, a excepción del 6º mes, que fue la primera medición, donde se encontró valores un poco más altos con el protocolo convencional. Dentro de los resultados, el doctor De Guidi concluye que no va a haber diferencia significativa en los cambios verticales, ¿no? Pero sí va a encontrar una ligera diferencia en los cambios horizontales. En el 2013, el doctor Koutousis también realiza un ensayo clínico aleatorizado de corto plazo, van a ser 6 meses. También es un grupo de pacientes pequeños, son 16 pacientes, 8 por grupo, son pacientes edéntulos, zonas edéntulas, es decir, que tienen rebordes cicatrizados. También compara 2 grupos, uno con el concepto One Time One Abutment y uno con el flujo convencional, pero esta vez solamente se realizan 2 desconexiones. Los implantes en esta oportunidad son de la casa de implantes Straumann, Bone Level.
Dentro de las conclusiones, se ve que las dos desconexiones del pilar no influyeron significativamente en los cambios del tejido blando y el nivel óseo durante un periodo de 6 meses, después de la colocación del implante. Entonces, lo que hemos podido ver en los estudios del doctor De Guidi y Coutousis es que, bueno, después que han concluido ellos que no han encontrado una diferencia que sea significativa, se ha podido ver que los rebordes en ambos casos eran rebordes cicatrizados, zonas edéntulas. Y también se ha podido observar que en el 6º mes no va a haber cambios muy marcados. Por eso es que el doctor Coutousis en su ensayo clínico de 6 meses no encuentra diferencia significativa, ¿no? Y en el ensayo de Guidi vemos que en la primera medición, la primera etapa de medida que es hasta los 6 meses, tampoco va a encontrar una diferencia tan marcada, ¿no? Entonces quizá por ahí hay alguna relación. Dentro de los ensayos clínicos que sí muestran diferencias significativas, tenemos estos 3. Primero tenemos la del doctor Canullo, del 2011, que, bueno, son implantes post-extractivos, y él nos dice de que el concepto One Time One Abutment más la plataforma Switching pueden minimizar aún más la reabsorción ósea en implantes inmediatos después de la extracción. En el 2014, Grandi nos concluye que si la unidad implante pilar no se altera ni modifica con el tiempo, la pérdida del hueso marginal se puede reducir. Este ensayo clínico también fue en implantes post-extractivos. Y finalmente, Pelécanos, en el 2017, también en implantes post-extractivos, nos dice que la colocación inmediata de un implante, perdón, de un pilar definitivo, permite la curación sin manipular el tejido preimplantario y que haya una mejor formación del ancho biológico, que éste sea más estable. Entonces, finalmente, revisaremos algunas revisiones sistemáticas más recientes para sacar una conclusión, ¿no? En el 2017, Moment nos dice de que el protocolo One Time One Abutment es una opción mínimamente invasiva que podría minimizar la pérdida ósea marginal perimplantaria. Pero no está claro si existen diferencias clínicas que sean relevantes en comparación con el protocolo convencional. King, en el 2017, en una revisión que él realiza solo en implantes que tengan cambio de plataforma, concluye que el protocolo One Time One Abutment resulta en cambios significativamente menores del hueso y también del tejido blando. Pero nos dice, también nos recalca que la diferencia es de poca importancia clínica. Para el 2017, el doctor Perrotti, en una revisión donde solamente se aboca a evaluar rebordes cicatrizados, concluye que el concepto One Time One Abutment definitivamente va a proporcionar una interrupción mínima del hueso marginal perimplantario. Y esto va a dar como resultado menor reabsorción, menor resorción ósea marginal, menos inflamación y menos retención de placa, en comparación con el uso de pilares convencionales. Entonces, por lo que hemos visto, podemos decir que el concepto One Time One Abutment sí tiene una justificación biológica. Los micromovimientos que se van a realizar al momento de retirar y colocar el pilar van a interrumpir la unión de la barrera epitelial. Y esto va a causar que exista una infiltración de bacterias. Estas bacterias van a activar la cascada de los mediadores de la inflamación, que a su vez activarán a los osteoclastos. Y con ello habrá un desplazamiento apical de la unión del tejido conectivo, habrá una reabsorción ósea marginal y el ancho biológico tendrá que restablecerse nuevamente. Entonces, una de las recomendaciones
clínicas que podríamos tener en estos casos sería evitar las perturbaciones innecesarias en la unión transmucosa mediante la desconexión de los pilares. Después, podemos optar por el uso del concepto One Time, One Abutment en pacientes con fenotipo delgado. Esto sería beneficioso para garantizar una interrupción mínima del tejido preimplantario. Finalmente, como conclusiones, podemos decir que se han informado, ¿no? La mayoría de los estudios, de las revisiones y de los ensayos clínicos nos dicen que las desconexiones y las reconexiones de los pilares comprometen el sellado de la mucosa preimplantaria. De eso no hay duda. Y que esto nos puede conducir a una pérdida ósea marginal aumentada. Ahora, los estudios también nos aseguran que el uso de este concepto resulta en menor inflamación y menor retención de placa. La adopción de este protocolo podría reducir los procedimientos clínicos, ¿no? Ya no vamos a tener una segunda fase. Y este enfoque está bien establecido y está probado. No hay una justificación biológica que nos avale este concepto. Sin embargo, la importancia clínica aún no está del todo concluyente. Por lo cual, he visto necesario hablar con algunos doctores expertos en el tema y que me pudieran dar su opinión. He tenido la oportunidad de hablar con el doctor Clavijo y preguntarle qué opinaba sobre el concepto One Time, One Abutment. A lo que él me respondió que no tenía mucha experiencia clínica, pero el One Time Intermediate Abutment le encanta. La literatura no presenta real efectividad, pero en la clínica él sí ve ventajas. Y él me habló del pilar intermediario o el MIS Connect de la casa de implantes MIS. Entonces, este vendría a ser como un intermediario, ¿no? Un transmucoso que nos va a permitir mantener los tejidos blandos y duros, estables, en todas las etapas y procedimientos clínicos, ¿no? También el doctor Marco Alarcón me dio su opinión y me dijo que es un tema interesante, que él realmente no utiliza este protocolo porque maneja más lo convencional, pero sí ya hace un año ha migrado a los implantes Prama que tienen un concepto similar. Él considera que es una técnica que tiene muy buenos resultados, que es prometedora, porque no estás maniobrando los tejidos blandos ni las conexiones. Y eso definitivamente le va a dar estabilidad a los tejidos periimplantarios. Él me habló de estos implantes Prama. Entonces yo pude averiguar que la morfología del cuello de estos implantes es convergente si la vamos a comparar con otros implantes. Y esta convergencia que va a tener en el cuello va a permitir que los tejidos blandos tengan más espacio para apoyarse sobre esta convergencia del cuello. El doctor Martín Quintana me comentó que esta es una filosofía que usa Neoden y también la casa de implantes MIS. Él usa esta técnica con implantes en el posgrado de Cayetano, los ha utilizado, y sobre todo para planificar carga inmediata. Entonces es ahí que recordé que todos los artículos que habían tenido una diferencia significativa eran implantes post-extracción. Entonces, tiene sentido con lo que me dijo el doctor Quintana. Bueno, finalmente hablé con el doctor Luis Piallo y él me dijo que el concepto One Time, One Abutment nos brinda ventajas tanto para el paciente como para nosotros, los odontólogos. Y bueno, una de las principales ventajas es que habrá una cicatrización direccionada en los tejidos periimplantarios y que, bueno, podemos eliminar tiempos clínicos y quirúrgicos. Entonces, ya solamente quedaría respondernos esta pregunta.
Yo creo que ya cada uno ha sacado sus propias conclusiones, pero particularmente yo podría decir que el concepto One Time One Abutment es una realidad que tiene una justificación biológica y tiene un respaldo científico, a pesar de que aún no esté bien claro la significancia clínica, pero yo creo que no está clara todavía porque no es solo el uso del concepto One Time One Abutment, sino que es un agregado de varios factores, como la calidad y la cantidad de la mucosa queratinizada, la altura del tejido supracrestal, el grosor óseo, el grosor de la mucosa, factores sistémicos y tener un control de la higiene del paciente. Definitivamente, el concepto One Time, One Abutment es un avance que nos ayuda a mejorar los niveles de pérdida ósea y mantener los tejidos blandos estables. Bueno, espero que haya sido de su agrado y voy a seguir subiendo algunos artículos y alguna información em, que me parezca relevante para compartirla con todos ustedes. Gracias.